Bien, buenos días, profesor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, Mario. Gracias por la invitación. No, usted, bienvenido todo. Cada vez que quiera venir aquí estamos para usted. Hablamos que anteriormente que usted quería comenzar hablando un poco de historia, hablar de 1898, la invasión de Estados Unidos y la liberación de Puerto Rico de España. Y después quería adentrarse un poco en 1952, la creación de la Constitución del actual Puerto Rico. Así que es todo suyo. Comience cuando usted quiera. Bueno, primeramente agradezco a Mario esta invitación para hablar sobre algunos de los temas que más nos competen a los puertorriqueños, ¿verdad? De esta parte del siglo XXI. Hoy en Puerto Rico se conmemora el 25 de julio. Es un día que tiene distintos significados. Es al mismo tiempo el día en donde se inauguró la Constitución actual de Puerto Rico en 1952, en medio de la Guerra Fría, al final de la presidencia de Truman, en medio de aquel proceso de macartismo, en medio de los procesos de descolonización que se daban en la posguerra, ¿verdad? En el mundo colonial, en África, Asia, el Caribe. Pero hoy también es el día que se conmemora la invasión de los Estados Unidos, ¿verdad? Que se da en 1898, un 25 de julio, un día como hoy, que es que comienza entonces la relación compleja, difícil, entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Entonces yo quisiera, ¿verdad?, aprovechar esta oportunidad que me da Mario para hablarle a los jóvenes, a aquellos interesados en la historia, ¿verdad?, que están sintonizando este espacio, para poder conversar con ustedes con respecto a cómo surge, ¿verdad?, esa relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, por qué es que los Estados Unidos invaden a Puerto Rico un día como hoy, hace 122 años, y por qué en el caso de Cuba, Estados Unidos siguió un camino distinto, por qué las Islas Hermanas de Cuba y Puerto Rico siguieron caminos diferentes. La invasión de Puerto Rico, ¿verdad?, que se da el 25 de julio de 1898, era parte de la estrategia militar de los Estados Unidos durante la guerra hispanoamericana. Había estallado una guerra entre los Estados Unidos y España. España únicamente le quedaban dos colonias en el Caribe y una colonia y dos colonias en el Pacífico. Era un poder imperial decadente. Y surge esa batalla entre los Estados Unidos y España. Los cubanos venían luchando por su independencia desde la época de Carlos Manuel de Céspedes, ¿verdad?, en 1868. Y los cubanos, el sentimiento independentista cubano, un sentimiento fuerte, nunca pereció. Era un sentimiento independentista que llevó a dos guerras de independencia y ya en el momento crítico, cuando Máximo Gómez, ¿verdad?, ya estaba en un momento importante, ¿verdad?, para rescatar y arrebatarle a España la soberanía cubana, intervinieron los Estados Unidos en Cuba, la explosión del acorazado Maine en febrero de 1898 y el diseño por parte de la élite en Washington, la élite política, que se daba cuenta que Estados Unidos necesitaba colonias, necesitaba bases navales, necesitaba equipararse a los grandes poderes coloniales europeos, a la Inglaterra, Francia, Bélgica, Portugal, Holanda, que todos tenían colonias en el mundo en desarrollo. Y 1898, la guerra con España le proporcionó a los Estados Unidos el escenario perfecto para poder hacerse de colonia. Estados Unidos derrotó a España decisivamente, ocupa Cuba, ocupa Filipinas, ocupa Guam, y como condición para el cese de las hostilidades le exige a España también que le entregue a Puerto Rico. Así que los puertorriqueños que no eran beligerantes, que no tenían una situación bélica con España, todo lo contrario, aquí se estaba conformando un gabinete autonómico de hechura local conforme la carta autonómica que la reina española le había concedido a Puerto Rico, ¿verdad?, poco antes de la guerra hispanoamericana. La situación aquí era distinta a Cuba, no obstante, Puerto Rico pasa a manos de los Estados Unidos conforme
el Tratado de París de ese mismo año, de 1898. ¿Usted Y ahí piensa que esta, y esa disculpe que lo relación. interrumpa un momentico, profesor, ¿usted piensa que esta conformidad del pueblo puertorriqueño al aceptar pasar de un imperio a otro, de manos de un imperio a otro, es la razón por la cual las situaciones entre Cuba y Puerto Rico fueron diferentes en aquel entonces? Bueno, la situación entre Cuba y Puerto Rico era que las condiciones demográficas, económicas, sociales de Cuba eran distintas a las de Puerto Rico. Cuba tuvo una población esclava negra mucho más grande que la de Puerto Rico, particularmente en Occidente. Cuba tenía al mismo tiempo una industria azucarera mucho más grande que la de Puerto Rico, tenía intereses con Estados Unidos mucho antes que llegara a su independencia. La élite económica cubana tenía una entrada importante en el mercado azucarero americano, tenían otros intereses, habían tenido en Oriente experiencias, ¿verdad?, de mayor autonomía económica. Y en Cuba se da un elemento que no se da en Puerto Rico, y es que la élite económica cubana eventualmente compró el proyecto independentista. Es decir, la élite económica cubana eventualmente se da cuenta que lo que le conviene es la soberanía, porque con la soberanía podían entonces negociar directamente tratados de comercio con Estados Unidos sin la intervención de España, y que eso le era más conveniente para colocar su azúcar en Estados Unidos. En el caso de Puerto Rico, la élite económica realmente nunca suscribió el proyecto independentista. Sí teníamos un proyecto separatista preconizado por Ramón Emeterio Betance, segundo Ruiz Belvis, pero era un movimiento más pequeño que fue sofocado por los españoles, ¿verdad? Nosotros tuvimos nuestro grito de Lares, que es el equivalente al grito de Yara, y lo tuvimos 3 semanas antes que los cubanos. Lo que pasa es que fue sofocado inmediatamente, mientras que el grito de Yara, como usted sabe, desembocó en la Guerra de los 10 años. Y una vez se da la Guerra de los 10 años, Cuba desarrolla, independientemente de que la Guerra de los 10 años, ¿verdad?, no desembocó en la independencia inmediata de Cuba, ¿verdad? Hubo que esperar 20 años más. Pero la experiencia de la Guerra de los 10 años le da a Cuba, al movimiento independentista, unos generales, unos militares, unos veteranos de guerra que tenían una pericia militar, que tenían una estrategia militar, que tenían una infraestructura militar, que tenían un ideario, que tenían una capacidad de convocatoria que obviamente el independentismo puertorriqueño después del grito de Lares no tiene, ¿verdad? Y en el caso de Cuba, entonces, generales que habían servido en la Guerra de los 10 años, como es el caso de Antonio Maceo, como es el caso de Máximo Gómez, como es el caso inclusive de Calixto García, como es el caso de Flor Crombet, como es el caso de tantos otros, logran huir de Cuba cuando viene el Pacto de Sanjón, y luego, acrisolados por el discurso del apóstol de José Martí, regresan a Cuba con las experiencias ganadas de la Guerra de los 10 años. Esa coyuntura no se da en el caso de Puerto Rico. En el caso de Puerto Rico, la élite política se decanta por la autonomía. En el caso de Cuba, los partidarios de la autonomía no tenían mucha influencia, ¿verdad? Rafael Montoro y otros, pero realmente eventualmente fueron repudiados por las mayorías cubanas. En el caso de Puerto Rico, son los autonomistas los que constituyen el eje vital de la vida política del país, y son los autonomistas que en 1897, mientras Máximo Gómez está tratando de sobrepasar las trochas, ¿verdad?, y llegar a Occidente, están los autonomistas puertorriqueños negociando con el Consejo de Ministros de Cánovas del Castillo y de Práxedes Mateo Sagasta un modelo autonómico para Puerto Rico. Desde esa fecha no había, Que no, sea. profesor, antes de esa fecha, de 1898, en Puerto Rico no había un movimiento de soberanía, un movimiento que pidiera Puerto Rico ser soberana. Sí, existía un movimiento, pero un movimiento en el exilio, porque los líderes del separatismo puertorriqueño del siglo XIX ya para ese periodo estaban en el exilio. Ese es el caso de Betance, que estaba en París y que de hecho desde París estaba ayudando a Martí.
y Betances era el enviado plenipotenciario de Martí en París para recoger fondos para financiar la guerra definitiva de la independencia cubana. Estaba en el exilio Eugenio María de Hostos, que estaba en República Dominicana. Estaba en el exilio Sotero Figueroa. Estaba en el exilio Segundo Ruiz Belvis, que murió en Chile. Así que el movimiento independentista puertorriqueño, desde el punto de vista práctico, está disperso, está errante, ¿verdad? Está en el exilio y no tiene un núcleo en Puerto Rico, distinto en el caso de Cuba. Fíjese que en el caso de Cuba, José Martí está en Nueva York, pero Juan Gualberto Gómez está en La Habana, y cuando Martí, antes de llegar a Cuba, en febrero de 1895, da la orden de que comience la guerra de independencia. La orden se la manda Juan Gualberto Gómez, que está en La Habana, y se posibilita todo, a pesar de que Martí no está en Cuba físicamente hasta abril de 1895. En el caso de Puerto Rico, no había ese núcleo interno, ¿verdad? La gente que había participado en el Grito de Lares, que fueron encarcelados por los españoles, fueron deportados, fueron exiliados a España, y ese movimiento se desarticuló, distinto a lo que sucedió en Cuba. ¿Y en esa fecha es cuando ya Puerto Rico empieza a ser un Estado libre asociado de Estados Unidos? No, inicialmente no. Puerto Rico, inicialmente, una vez terminan las hostilidades, ¿verdad?, de la guerra hispanoamericana, una vez se firma el Tratado de Paz en París, pues entonces lo que sucede es que los Estados Unidos establecen un gobierno militar en Cuba, en Puerto Rico, en Filipinas. En el caso de Puerto Rico, el gobierno militar dura 2 años, de 1898 a 1900, y en adelante entonces se establece un gobierno civil bajo el tutelaje del Departamento de la Guerra de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos nombraba a todos los miembros del gabinete, en donde el presidente de los Estados Unidos, con el Consejo del Departamento de la Guerra, tenía control absoluto de la vida política del país, y los puertorriqueños simplemente se reservaban, los puertorriqueños simplemente elegían, ¿verdad?, a 35 delegados en una Cámara de Delegados que realmente no tenía poder. En el caso de Cuba, se da ese gobierno militar bajo el general Wood, y se le concede, se le reconoce su independencia entonces el 20 de mayo de 1902, ¿verdad? Y entonces ahí Cuba y Puerto Rico comienzan obviamente a caminar por sendas distintas, pero en el caso cubano, a pesar de que se reconoce la independencia en 1902, se le impone la enmienda Platt en la propia Constitución cubana de 1901, lo que le da a los Estados Unidos carta blanca para intervenir en Cuba, inclusive militarmente a su antojo, ¿verdad? Y eso es lo que va a pasar en 1906, va a pasar luego en 1909, va a pasar en distintos momentos de la vida cubana, esas intervenciones que son coloniales. Es decir, Cuba era un protectorado neocolonial y Puerto Rico era una colonia al desnudo. Esa es la diferencia que había entre Puerto Rico y Cuba en la época colonial, en la época que pertenecían a España. Y obviamente una vez Puerto Rico entonces accede a la órbita de los Estados Unidos, pues entonces comienza un proceso difícil y confuso, ¿verdad?, en donde los políticos puertorriqueños empiezan a buscar mayores poderes para Puerto Rico, ¿verdad? Tratar de que Puerto Rico tenga más oxígeno, que los puertorriqueños realmente puedan tener algún dejo de responsabilidades sobre su vida política, ¿verdad? Y entonces comienza la batalla por lograr para Puerto Rico un mínimo de autoridad interna con respecto a sus asuntos internos, ¿verdad? Y ese proceso, esa batalla, esas negociaciones, ese ir para Washington y venir con las manos vacías, esas desilusiones, esas batallas culminan eventualmente en la firma, luego de la Segunda Guerra Mundial, de una cosa que se llamó la Ley 600, que es una ley firmada por el presidente Truman, que autorizó a los puertorriqueños a elegir una convención constituyente para redactar su propia constitución conforme sus propios criterios bajo el tutelaje del Congreso, ¿verdad? Así que
se procede a elegir en 1951 una convención constituyente que entonces procede a redactar una constitución para los asuntos internos de Puerto Rico, ¿verdad? Con una carta de derechos importante, con una estructuración de separación de poderes, ¿verdad? Dentro de una forma republicana de gobierno, y todo eso dentro, ¿verdad?, del marco del sistema federal de los Estados Unidos. Y esa constitución se le presenta al país en febrero de 1952. El país la refrenda en un referendo de marzo del 52 y entonces pasa al Congreso de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos le hizo unas modificaciones unilaterales, y esas modificaciones unilaterales parecidas a la de la enmienda Platt fueron refrendadas por la Convención Constituyente de Puerto Rico. Y entonces el presidente Truman, el 3 de julio de 1952, firma la resolución conjunta 447 que le da vida a nuestra Constitución, y que entonces el gobernador Luis Muñoz Marín va a proclamar el 25 de julio de 1952, hace exactamente 68 años atrás. Interesante. Hay cosas que yo no sabía, que no tenía conocimiento, sobre todo de la parte precolonial, la liberación, la parte de la intervención de Estados Unidos en Puerto Rico. Eso, yo siempre pensé, y a mi error, que prácticamente lo que había pasado en Cuba había pasado a todas las islas del Caribe, incluyendo Haití, República Dominicana y Puerto Rico, pero ya veo que no, ya veo que Puerto Rico tuvo no sé si decirlo con estas palabras, pero tuvo la decisión, porque en mi punto de vista, soberanía es una palabra que significa mucho. Ser soberano no solo en tu país, ser soberano en tu casa, en todas tus cosas, porque ser soberano es que tú tienes decisiones sobre tu futuro, tienes decisiones sobre tus cambios, sobre lo que proyectas en la vida tuya. Si una persona sacrifica la soberanía, un Estado sacrifica la soberanía y se somete a otro Estado o a otra persona, es como estar en la cárcel. No eres libre, sigues siendo una persona dependiente. Y eso es lo que me llamó la atención en esos años anteriores de los que hablamos nosotros anteriormente, que Puerto Rico haya tomado, la élite de gobierno de Puerto Rico en esa época haya tomado la decisión de someter, de conformarse con la nueva imposición, a pesar de, como que usted bien dijo, en Cuba prácticamente pasó lo mismo. Todo era apariencia, era el gobierno de Estados Unidos quien mandaba también a través de la enmienda Platt. Había muchas restricciones económicas y políticas y unos accesos increíbles, y el alcance de Estados Unidos entre Cuba era indescriptible en aquella época. Entonces prácticamente era lo mismo, pero uno podía decir un poco en su conformidad que era independiente, que era soberano. No era así realmente, pero bueno, uno puede decirlo, pero Puerto Rico se conforma con la segunda opción, que es la opción de seguir bajo otro régimen imperial. Mario, hay algo que usted dice, que usted dijo ahora, que yo creo que me gustaría, ¿verdad? Que yo creo que amerita ponderación, que yo quisiera de alguna manera, ¿verdad?, para beneficio de aquellos que sintonizan este espacio, porque, por ejemplo, aquí en Puerto Rico hay mucho desconocimiento con respecto a la historia del Caribe. Y yo quiero que los que nos están sintonizando entiendan un poco, ¿verdad?, el tracto histórico de las islas hispanas en el Caribe. Usted mencionó, por ejemplo, República Dominicana. Mientras en Cuba y Puerto Rico todavía está en todo su esplendor el colonialismo español hasta el final del siglo XIX, en el caso de República Dominicana es totalmente distinto. República Dominicana accede a la independencia por vez primera en 1821. Ya para el año 1822 cae abatida, ¿verdad?, por la invasión de los haitianos, ¿no? Haití, bajo el presidente Boyé, invade a República Dominicana, y República Dominicana va a permanecer bajo la bota haitiana hasta 1844, cuando entonces surge el movimiento de los trinitarios bajo el liderato moral de Juan Pablo Duarte, ¿verdad?
que desemboca en la independencia definitiva de República Dominicana de Haití, ¿verdad? 20 años más tarde, bajo la bota de un dictador dominicano, Pedro Santana, República Dominicana se va a reanexar a España, ¿verdad? Y 2 años más tarde, en 1865, República Dominicana va a restaurar su independencia. Y de ahí en adelante República Dominicana fue independiente. Muy distinto al caso de Cuba y Puerto Rico. Es interesante, Máximo Gómez era banilejo, era de Baní en República Dominicana. Había luchado del lado de España en la época de la Restauración, pero es una de las figuras fundacionales de la independencia cubana. En el caso de Haití, que es un caso distinto a todos los demás, era una colonia francesa desde el siglo XVII. Para 1791, poco después 2 años después de la toma de la Bastilla, una revuelta de esclavos en Haití, bajo el liderato de Toussaint Louverture, logra lo que era impensado, que es que Haití lograra su independencia de Francia y que luego cuando Napoleón quiso retomar Haití no pudo. Y Haití se convierte entonces en la segunda república de las Américas luego de los Estados Unidos. O sea que tiene Haití libre políticamente y sin esclavitud. Porque se abole la esclavitud inmediatamente. República Dominicana libre temprano, ¿verdad? No tiene problema de esclavitud negra tampoco porque se abole la esclavitud obviamente como condición para la independencia. Y queda entonces Cuba y Puerto Rico, que son de alguna forma las antípodas, que son de alguna forma los elementos que quedaron inconclusos de la agenda de Simón Bolívar, que de hecho Bolívar, un día como ayer, 24 de julio de 1783, nace Bolívar, ¿verdad? En Caracas. Así que Cuba y Puerto Rico es lo último que queda. Y las islas, entonces el resto de las islas del Caribe, en aquel momento histórico de fin del siglo XIX, están en manos francesas, en manos británicas y en manos danesas y en manos holandesas, porque Dinamarca todavía en aquel momento era el poder colonial sobre lo que hoy conocemos como las Islas Vírgenes Americanas, lo que es San Tomás, San Croix y San John, en aquel momento histórico estaban bajo el control de Dinamarca, así que estaban los daneses, los holandeses en Curazao, Aruba, Surinam, San Eustaquio, ¿verdad? Y todas estas islas en el Caribe Oriental. Francia, que tenía control de Guadalupe, todavía lo tiene, Martinica, ¿verdad? San Barts, un pedazo de San Martín. Y obviamente Inglaterra, ¿verdad? Que tenía control de Jamaica, de Barbados, de Santa Lucía, San Vicente, Granada, San Kitts, ¿verdad? Y todas estas islas, Trinidad y Tobago, el Turcos y Caicos, las Islas Caimán, Bahamas y demás. Así que ese era el escenario del Caribe, ¿verdad? A fin del siglo XIX. Y Estados Unidos obviamente estaba muy pendiente. Estados Unidos estaba muy pendiente porque quería allegarse colonias. ¿Para qué? Bueno, para que funcionaran como bases navales, bases carboneras, ¿verdad? Para poder tener una red de bases marinas en la región que después de todo, conforme la doctrina Monroe, ya sabíamos que era la América para los americanos, ¿verdad? Entonces, obviamente, no puede haber un proyecto de expansión imperial si no hay una infraestructura militar que de alguna manera potencie, ¿verdad?, ese proyecto imperial. Y en ese sentido, dentro de ese contexto es que cae la invasión a Puerto Rico, el control sobre Cuba, ¿verdad? Y sobre el resto de las islas, porque la realidad es que Estados Unidos, durante esos primeros 20, 30 años del siglo XX, no solamente invadía militarmente a Cuba, conforme a la enmienda Platt, sino que invadió en 2 ocasiones a la República Dominicana, e invadió a Haití, invadió a Nicaragua, mientras también tenía a Puerto Rico. Claro. Interesante. Los eventos históricos que se han desarrollado desde el siglo XIX hasta la época actual han cambiado la geografía del centro del Caribe, sobre todo en Cuba y en Puerto Rico también. En los años, si usted me puede aclarar bien, en los años 60 y 70 hubo un gran movimiento de independencia en Puerto Rico, liderado por líderes internos dentro de los gobiernos, dentro de la población de Puerto Rico, que crearon grupos que incluso fueron a
Hubo algunos enfrentamientos hasta militares de armas, creo, en las calles también. Algo pasó muy parecido a eso, si no recuerdo mal. Efectivamente, el movimiento independentista puertorriqueño, ¿verdad? Ese liderato de fin del siglo XIX del que yo le hablé a usted, ¿verdad? Al comienzo de la entrevista, ese liderato de Betances, de Hostos, de Segundo Ruiz Belvis, ese liderato tuvo sus herederos, ¿verdad? Sus herederos políticos. Y el heredero político más importante de ellos se llamó Pedro Albizu Campos, ¿verdad? Y Pedro Albizu Campos fue el líder del nacionalismo puertorriqueño de esas primeras décadas del siglo XX, desde los años 30 hasta los años 60. Pedro Albizu Campos encabezó una revuelta nacionalista, que es a la que usted se refiere, ¿verdad? Que estalló el 30 de octubre de 1950, en donde militantes del Partido Nacionalista puertorriqueño atacaron la fortaleza, ¿verdad? Que es el Palacio de Gobierno en Puerto Rico. Intentaron matar al gobernador y a distintos líderes políticos en aquel momento que estaban negociando la Constitución de Puerto Rico. Es decir, lo que se pretendía por el movimiento nacionalista preconizado y liderado por Pedro Albizu Campos era la revolución, era la proclamación de la República. Lo que sucede es que Albizu Campos creía, ¿verdad?, que era necesario el uso de las armas, ¿verdad? Y entonces eso crea una escisión ideológica, ¿verdad?, en el seno del independentismo puertorriqueño, porque el independentismo puertorriqueño ha sido no violento, ¿verdad? Históricamente, pero hay otro sector de ese independentismo que ha estado conteste en utilizar las armas, ¿verdad? Y Pedro Albizu Campos, que es una figura fascinante de la historia de Puerto Rico. Mire, en el siglo XX puertorriqueño, las dos figuras claves en la política son Pedro Albizu Campos y Luis Muñoz Marín. Luis Muñoz Marín es el líder político que funda el Partido Popular Democrático, que es el que negocia con Truman la accesión hacia el Estado Libre Asociado, la consecución del Estado Libre Asociado, y fue el primer gobernador electo de los puertorriqueños por 16 años, ¿verdad? Es una figura cimera de la historia política puertorriqueña, sin duda. Pero la otra figura clave es Pedro Albizu Campos, que tiene un tracto personal muy particular. Pedro Albizu Campos es el heredero ideológico de Ramón Emeterio Betances, nace en Ponce de una familia de una familia humilde. Era hijo natural de don Alejandro Albizu y Romero, que era una figura importante en la ciudad de Ponce. Eventualmente fue reconocido por su padre. Era un estudiante brillante, graduado de las escuelas públicas de Ponce, y que cuando concluye sus estudios en el año 1912 se le da una beca completa para ir a la Universidad de Vermont. En aquella época se recibe de ingeniero químico en la Universidad de Harvard y entra a la Facultad de Derecho de Harvard en 1913-14 y eventualmente se va a recibir de abogado en Harvard. En ese momento importante en donde se está cuajando el proyecto nacionalista irlandés. Usted sabe que Irlanda accede a la independencia finalmente en 1922. Esas influencias, inclusive del nacionalismo indio, porque hasta Tagore coincide con Albizu Campos en Harvard. Toda esa influencia, ¿verdad?, hace de Albizu Campos un líder innato del nacionalismo puertorriqueño. Él regresa a Puerto Rico en 1923. Pronto se entroniza, ¿verdad?, en las líderes del Partido Nacionalista, y ya para 1930 se convierte en presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico, y de ahí entonces comienza su prédica nacionalista que va a desembocar en una serie de eventos, como usted señala, eventos muy fuertes, controvertidos en nuestra historia, que desembocan en violencia. Ahí está en la masacre de Ponce de marzo de 1937. Ya para ese momento Albizu Campos está preso. Albizu Campos va a caer preso en 1936 por su prédica independentista. El régimen colonial lo silencia, lo envía a Atlanta. Él va a regresar a Puerto Rico en 1947 y ya para 1950 entonces, bajo su liderato, estalla la revuelta nacionalista, ¿verdad?, que es como
un intento por evitar que se consume lo que Albizu Campos entendía que era un fraude, que era la alegada supuesta descolonización de Puerto Rico, que hoy sabemos que no ocurrió, ¿verdad? Hoy en el 2020, con la quiebra de Puerto Rico y la ley promesa y una junta de control que toma todas las decisiones, pero que nadie los eligió. Hoy sabemos que en ese sentido Albizu Campos, al menos con respecto a el planteamiento que hacía, ¿verdad? De que no habíamos dejado de ser colonia en 1952, sabemos que Albizu Campos tenía la razón. Increíble. Y eso nos lleva a la firma a la creación de la Constitución de 1952, que es cuando se le muestra al pueblo cuál va a ser la nueva relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Eso es así? Efectivamente, un día como hoy, ¿verdad? Hace 68 años, el entonces gobernador Luis Muñoz Marín iza por vez primera la bandera de Puerto Rico y se inaugura por vez primera una constitución redactada, ¿verdad?, por los puertorriqueños. Y eso se hizo en el marco de un convenio, ¿verdad?, con el Congreso de los Estados Unidos. Así que había un entendimiento, Mario, de que con la inauguración de la nueva Constitución, Puerto Rico había dejado de ser una colonia, ¿verdad? Que Puerto Rico entonces se había convertido en una jurisdicción con autonomía, con ciertas características de unas soberanías mínimas, ¿verdad? Ese fue el argumento que la administración de Eisenhower, porque Eisenhower se inauguró como presidente un 20 de enero de 1953, o sea que Truman firmó la resolución que le da vida a la Constitución de Puerto Rico, pero Truman dejó de ser presidente en ese mismo año del 52. Cuando llega Eisenhower en el 53, acude a Naciones Unidas de la mano de Luis Muñoz Marín para exigirle a Naciones Unidas que sacara a Puerto Rico de la lista de territorios coloniales, ¿verdad? Porque alegaban ellos, Puerto Rico había accedido, ¿verdad?, a una nueva dimensión en el federalismo americano, que Puerto Rico ya no era una colonia. Ese proceso en Naciones Unidas va a desembocar en una resolución de la Asamblea General, que es la única resolución de la Asamblea General sobre Puerto Rico, sigue siendo la única, y se va a dar, ¿verdad?, un 28 de noviembre de 1953, que es la resolución 748 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que básicamente saca a Puerto Rico de la lista de colonias, ¿verdad?, que tenía el secretario general de Naciones Unidas en aquel momento histórico. Y con ese paso, pues entonces se crea la mitología de que efectivamente nosotros habíamos transmutado, que ya no éramos una colonia, no éramos un territorio, y que Puerto Rico entonces ya era otra cosa, que como un estado federado, parecido a un estado federado, pues tenía soberanía sobre aquellos asuntos que no estaban regulados por la Constitución Federal, ¿verdad? Y comenzó una época de expansión industrial, de expansión económica, de generación de empleos, de fortalecimiento de la banca, de expansión de una clase media, ¿verdad? Una clase media potenciada por una Universidad de Puerto Rico sólida, que atraía talento de calibre mundial, sobre la base de la atracción de capital, mayormente de los Estados Unidos. Y se va creando en Puerto Rico un desarrollo, ¿verdad?, que no habíamos visto durante la primera mitad del siglo XX. Y obviamente, ese desarrollo económico tiene que estar enmarcado dentro de las realidades geopolíticas, ¿verdad?, de aquel momento, en medio de la Guerra Fría, cuando ya se había dado la Revolución Cubana de 1959, y los Estados Unidos necesitaban invertir en el Caribe para hacerle contrapeso, ¿verdad?, a la propaganda comunista, a la propaganda cubana, a la propaganda soviética. El Caribe se convirtió, luego de la crisis de los misiles, en uno de los puntos más álgidos del planeta, ¿verdad?, en plena Guerra Fría. Así que dentro de ese contexto, Puerto Rico despega, y Puerto Rico se convierte para los Estados Unidos en un laboratorio para experimentar con ideas e innovaciones en el campo del desarrollo, ¿verdad? Así que Puerto Rico en ese periodo va a tener atención de los Estados Unidos, de Washington, y en particular del Pentágono, ¿no? Esa es la época en donde se militariza aún más a Puerto Rico,
Puerto Rico entonces pasa a tener la base naval más importante de los Estados Unidos fuera de los Estados Unidos continentales, que era la base Roosevelt Roads, y a medida en que va poniéndose más complicada la Guerra Fría, pues Puerto Rico sigue adquiriendo, ¿verdad?, importancia. Esa es la época en donde el gobernador Muñoz Marín entraba a Casa Blanca, se reunía de tú a tú con Eisenhower, con Kennedy, con Johnson, que venían todos los presidentes acá a Puerto Rico, que desde Puerto Rico se bregaba la política de Estados Unidos en el Caribe con respecto a República Dominicana, con respecto a Venezuela, con respecto a Cuba. Es un momento dorado, de alguna manera, si se puede llamar así, ¿verdad?, en términos de la prestancia de Puerto Rico dentro del escenario geopolítico y del rompecabezas de Estados Unidos en el Caribe. Una vez termina la Guerra Fría, ¿verdad?, se derriba el muro de Berlín, se desmonta la Unión Soviética, se desmonta el campo socialista de la Europa Oriental, una vez se aísla a Cuba en ese periodo especial, ¿verdad? Pues entonces Estados Unidos deja de mirar hacia Puerto Rico, eventualmente las herramientas que se utilizaban para fomentar la atracción de capital a Puerto Rico se dejan expirar, se elimina la sección 936, que era una sección del Código de Rentas Internas Federal de los Estados Unidos que posibilitaba la inversión de capital americano en Puerto Rico, en nuestro sector de manufactura, ¿no? Y Puerto Rico comienza entonces a descender. Y mientras los Estados Unidos comienzan a negociar NAFTA, fíjate que la negociación con México y Canadá, Bush padre comienza a negociar con Salinas de Gortari y con Brian Mulroney, que entonces era primer ministro de Canadá, NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio, precisamente en el mismo momento que comienza a derrumbarse el muro de Berlín. Ah, interesante. Está terminando, se está implosionando, ¿verdad? Todo el campo socialista. Bush padre, que está en Casa Blanca, ya está pensando en NAFTA, y pronto Clinton va a llegar y va a pensar en CAFTA, y van a pensar en los tratados de libre comercio con Colombia, con Perú, con Chile, que fue el primero. Y de repente nuestros vecinos, las islas del Caribe, nuestros países hermanos de la Centroamérica, nuestros países hermanos de Colombia, Perú, Chile, todos tienen igual acceso que Puerto Rico. Ya Puerto Rico no tenía las ventajas comparativas que tenía. Ahora un empresario de México, un empresario de Colombia, un empresario de Perú, un empresario de Barbados, un empresario de Jamaica, un empresario dominicano puede tener igual acceso que un empresario puertorriqueño, ¿verdad?, al mercado americano. Eso obviamente va a incidir en nuestra competitividad, nos va a hacer menos competitivos. Los gobiernos locales no se prepararon adecuadamente y lo que hubo fue una implosión. Puerto Rico cayó, abrumado por una deuda impagable de más de 120 billones de dólares, que corresponde al 103% del Producto Bruto Nacional más o menos, y con una capacidad de desarrollo económico bienvenida a menos, ¿verdad? Con gobiernos locales corruptos, gobiernos locales incompetentes, ¿verdad? Dentro de un marco constitucional caduco, ¿verdad? Y lo demás es historia, Mario. Sí, y si tenemos que hacer un viaje ahora, profesor, y no quiero ponerlo en una situación difícil, la pregunta que le voy a hacer ahora, si tenemos que hacer un viaje, ¿qué podríamos decir que Puerto Rico, cuáles fueron las ventajas, qué ganó y qué perdió Puerto Rico al hacerse Estado Libre Asociado de Estados Unidos? Bueno, obviamente la transformación de Puerto Rico que se da a partir de 1940, ¿verdad? En gran medida se dinamizó, se potenció, se fortaleció con el establecimiento del Estado Libre Asociado. O sea que no existe duda alguna, ¿verdad? Y eso lo puedes medir empíricamente, el desarrollo en términos de la calidad de vida del puertorriqueño del 40 al 60 es innegable. O sea, evidentemente Puerto Rico
marchó hacia adelante por una serie de razones que no son exclusivamente, ¿verdad?, por el cambio constitucional. Tenía que ver con la generación del 40 puertorriqueña, era una generación de una gente que realmente se sacrificaron por el país, gente decente, gente que venían a servir y no a servirse, ¿verdad? Una calidad de servidor público que no tenemos en este momento. Se da también el cambio, ¿verdad?, en Estados Unidos hacia el nuevo trato, ¿verdad? Una política de desarrollo y de intervención del gobierno en la economía. Esta es la época en donde comienza a tener mucho auge las ideas keynesianas en la economía, ¿verdad? La intervención del Estado en la economía. Puerto Rico se benefició del nuevo trato de Roosevelt y nos beneficiamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Porque eso expandió la economía de los Estados Unidos y por consiguiente la nuestra, ¿verdad? Así que Puerto Rico tuvo en ese momento histórico una serie de coincidencias, de situaciones que logramos aprovechar de forma estratégica, de forma inteligente para potenciar nuestro futuro. Ya para la década del 70 comienzan los problemas de Puerto Rico, ¿verdad? Ya para la década del 70, Puerto Rico no ha desarrollado un sector de manufactura controlado por intereses locales. Seguimos a las expensas de lo que decidan en el Congreso. Seguimos teniendo ya para el 70 problemas de desempleo. Comienza el problema de la deuda, ¿verdad? La crisis petrolera del 73 significó un problema para nosotros porque nosotros habíamos invertido en la industria de la petroquímica, ¿verdad? De la refinería. Y entonces comienza una serie de disloques en nuestra economía. Y a pesar de que en los 70, los 80, la banca local estaba sólida, no tenemos el problema que tenemos ahora. Ahora tenemos una banca mucho más débil de la que teníamos en los 70, los 80. Nosotros en los 70 y los 80 como quiera logramos mantener una estabilidad, un dejo de estabilidad, ¿verdad? La clase media seguía sólida, la industria de la construcción sólida, la banca sólida, los depósitos sólidos en los bancos de Puerto Rico y continuábamos atrayendo capital a través de la sección 936, ¿verdad? Todo eso va a cambiar en los 90 cuando Bill Clinton firma legislación empujado, ¿verdad?, por Newt Gingrich y los republicanos de los años 90, que hacen que el presidente entonces, con la anuencia de algunos políticos locales, elimine la sección 936 para Puerto Rico. Entonces comienza un declive, no hay un sustituto. Y mientras tanto, todas las variables económicas están bajo el control del Congreso. Eso lo que crea es que Puerto Rico comience a tener menores recaudos, ¿verdad? Menor cantidad de depósitos en los bancos, pero mientras tanto el gobierno siguió gastando más con medidas populistas, irresponsables, y cuando llegó el año 2014-2015, pues en Puerto Rico había más deudas de lo que habían ingresos y simple y sencillamente el gobierno se fue a la quiebra, intentó irse a la quiebra, porque no tenía el mecanismo para hacerlo, sin pedirle permiso al Congreso, ¿verdad? Así que fue el Congreso de Estados Unidos que pasa legislación en 2016 que posibilita entonces la quiebra, la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, y en eso estamos. Ahora, esto es una cosa que yo siempre me ha dado vuelta en la cabeza a mí. Y se la voy a conversarla con usted porque es interesante hablar de esto. ¿Usted cree que Puerto Rico no hubiese podido haber hecho lo mismo siendo soberano? En términos de En la deuda, términos económicos y políticos, Puerto Rico no hubiese sido capaz de desarrollar un Estado libre y soberano sin ningún tipo de asociación con Estados Unidos y bueno, ser exitoso. definitivamente, y eso iba a depender de la calidad de la gente en posiciones de liderato. La soberanía, Mario, yo la veo como una herramienta, ¿verdad? Pero la soberanía, ¿verdad?, no es un talismán mágico, no es una vara mágica, no es una bala de plata. Es una instrumentación, es un instrumento que hay que saber usarlo. O sea, obviamente Dinamarca, Suecia, Noruega, ¿verdad? Costa Rica, Irlanda, a ellos les va bien con la soberanía, pero a otras jurisdicciones soberanas pues no le va tan bien, ¿verdad? Así que depende de cómo se utilice la herramienta. Mira, Grecia tuvo un problema de deuda,
horrible y son soberanos. Argentina y demás. Lo que sucede es que en el caso de Grecia, en el caso de Argentina, ellos tienen unas herramientas que nosotros no tenemos. Grecia, por ejemplo, negoció una reestructuración con el Banco Central Europeo, con la Unión Europea, pero Grecia no se tuvo que subliminar a una junta de control fiscal como nosotros que dicta todas las pautas de la vida política, económica, fiscal de Grecia, ¿verdad? Porque Grecia es un Estado soberano. Grecia pudo haber decidido, por ejemplo, regresar al dracma. Grecia, a pesar de que está dentro de la zona euro, pero tiene más control de su política monetaria que nosotros los puertorriqueños. Ellos pudieron haber devaluado su propia moneda si se hubieran ido al dracma, hubieran podido hacer otras medidas o al menos considerar, ¿verdad?, otros caminos, independientemente de cuán efectivos fueran o no. Pero nosotros no tenemos otro camino que simplemente seguir lo que dice el Congreso, y el Congreso dictó la pauta de que teníamos que dejarnos llevar por esta ley, que yo entiendo que es una ley extrema, que le delega todo el poder a una gente que nosotros no hemos elegido, que esa gente va por encima del gobierno de Puerto Rico y nosotros tenemos que pagarle los gastos a ellos, los salarios y todos los bufetes de abogados y consultores que ellos quieran contratar. Y al sol de hoy, después de 4 años, no ha pasado absolutamente nada. Nosotros seguimos con el problema de la deuda en Nueva York. La crisis del coronavirus lo que ha hecho es darle un golpetazo a la economía nuestra, como era de esperarse. Y las proyecciones económicas que nosotros que se habían planteado, ¿verdad? Para, a la luz de esas proyecciones, hacer, ¿verdad?, unas negociaciones, pues va a haber que volver a la mesa de trabajo, porque va a haber que recalibrar esas proyecciones económicas, con lo cual la reestructuración de nuestra deuda se va a atrasar. Hay una cláusula, profesor, y disculpe que lo interrumpa, hay una cláusula que yo creo que yo quiero que usted me aclare, y es que Puerto Rico no puede hacer tratados económicos con terceros países si no lo hace a través de Estados Unidos. El alcance solo de esa cláusula limita económicamente el desarrollo de Puerto Rico, disculpen. ¿Usted no cree que esa cláusula es dañina para Puerto Rico? No, definitivamente, dentro del sistema de Estados Unidos, Puerto Rico no tiene capacidad para entrar en acuerdos, ¿verdad?, comerciales, ni de ningún otro tipo con ninguna otra jurisdicción soberana que no sea a través de los Estados Unidos. Y ese es uno de los problemas, porque cuando el Departamento de Estado negocia, ¿verdad?, Departamento de Comercio, en la oficina del representante de comercio del presidente, el USTR Office en Washington, negocian, lo hacen desde la perspectiva de sus intereses, no de la perspectiva de los intereses de Puerto Rico. Mire, le voy a dar un ejemplo, Mario. Las islas del Caribe holandés, en este momento Curazao, el pedazo holandés de San Martín, esas islas que tienen una relación de autonomía con Holanda, tienen la capacidad de hacer acuerdos con otros países con respecto a asuntos comerciales. Cuando nosotros negociamos, cuando Puerto Rico se le concedió en 1897 la Carta Autonómica, había una disposición que establecía que Puerto Rico podía entrar en relaciones comerciales con otras jurisdicciones. Pero actualmente, y bajo la bandera americana, eso nunca ha sido posible. Y eso es uno de los problemas, porque es difícil para Puerto Rico, ¿verdad?, poder echar hacia adelante si no puede identificar oportunidades importantes en esta misma región del mundo que estamos viviendo, con respecto a aranceles, con respecto a colocar nuestros productos, con respecto a cuestiones de tratamiento contributivo, ¿verdad? Para que la economía de Puerto Rico crezca, tiene que fortalecer sus exportaciones. Y nosotros se nos va a hacer difícil proteger nuestras exportaciones si no tenemos acceso, ¿verdad?, estratégico a los mercados que nos rodean. Claro, el problema yo vengo de un país económicamente destruido, de una sociedad donde desgraciadamente la economía no tiene la importancia que debía dársele dentro de cualquier sociedad. La economía, si el país no tiene moneda, no avanza. Y la economía es uno de los puntos que son indispensables para que un país se desarrolle.
Tiene que haber dinero, tiene que haber movimiento de acciones, movimientos de cosas que funcionen. Y mi país, desgraciadamente, Cuba no funciona. Y eso le pone una gran pauta al desarrollo de cualquier país. Y este tipo de ley, de legislaciones, yo sé que por la Constitución de Estados Unidos, Puerto Rico no puede hacer comercio libremente con terceros países si se mantiene en este estatus de Estado Libre Asociado. Solo lo podría hacer si se sale de este estatus y se declara soberano o independiente. Eh, Viendo el transcurso de cómo ha ido todo desenvolviéndose de los años 50, se podría decir que anteriormente, en esa época, había mucho más personas opuestas a al ser miembro del Congreso de Estados Unidos, ser miembro de ser un Estado libre asociado, que la última encuesta que se hizo cuando Obama era presidente, solo el 1.5% de las personas votó por separarse de Estados Unidos. Ese número yo no lo entiendo bien, porque si tú estás viendo cómo el país se va moviendo desde la época del presidente Obama hasta ahora, y todo ha ido lo más abajo, todo ha ido decayendo, ¿por qué ese número, en vez de crecer, se reduce? Bueno, vamos a ponerlo en perspectiva histórica, ¿verdad? Al momento que se establece la Constitución de Puerto Rico en 1952, la segunda fuerza política en las elecciones del 1952 era el Partido Independentista puertorriqueño. Y toda esa generación del 40, empezando por Luis Muñoz Marín, habían sido independentistas. Luis Muñoz Marín, Ernesto Ramos Antonini, ¿verdad? Todo aquel grupo había sido independentista, ¿verdad? Estudiante de José de Diego, que había sido el líder local independentista, ¿verdad? Más importante antes que llegara Albizu Campos, ¿verdad? Así que el independentismo ha sido un movimiento en Puerto Rico obviamente perseguido, ¿verdad? Ha sido un movimiento que ha sufrido purgas, ¿verdad? Por parte del aparato de inteligencia en la época del macartismo. Así que es un movimiento que ha sufrido los embates, ¿verdad? Diría yo, del terrorismo de Estado macartiano. Y me parece que hoy, ¿verdad? En el siglo XXI, el movimiento independentista también enfrenta otro desafío, que es que a Puerto Rico llegan muchos fondos federales y se ha creado, ¿verdad?, toda esta psicología de dependencia, de que nosotros solos no lo podemos hacer, de que hace falta siempre la muletilla de Washington, que el tema de la dependencia es un asunto que ha sido detrimental, ¿verdad? Dependencia económica, dependencia psicológica. Y son asuntos que constituyen en sí desafíos, ¿verdad? Pero en esta coyuntura no es solamente un 1%. Yo creo que aquí hay una población importante que entiende que Puerto Rico debería timonear hacia su soberanía y es cuestión de definir lo que significa soberanía, ¿verdad? ¿Qué modalidad de soberanía? Una libre asociación, una relación de asociación a través de un tratado con Estados Unidos, de tú a tú. De respeto, profesor, de respeto De como dignidad, nación. Sí. definitivamente. Y es mucho más del 1%. Otra cosa que quiero decirte, Mario, es que el movimiento anexionista en Puerto Rico definitivamente se le acabó el camino. O sea, Estados Unidos no va a hacer a Puerto Rico el estado 51 ni 52 porque no están las condiciones para ello. Estados Unidos en este momento, en esta crisis del racismo que se vive en Estados Unidos, en esta crisis de ese movimiento reaccionario que encabeza Donald Trump, no hay espacio para esa conversación e inclusive muchos liberales no necesariamente respalden ello. Yo no veo la estadidad para Puerto Rico desde el punto de vista de que tenga posibilidades prácticas, ¿verdad?, de lograr prevalecer en el Congreso y mientras tanto Puerto Rico no puede permanecer como una colonia. El camino para Puerto Rico, a mi modo de ver las cosas, es la soberanía.
pero es un camino, ¿verdad?, que va a requerir de respaldo de una porción importante, ¿verdad?, del pueblo de Puerto Rico, que en el análisis final es quien tiene que tomar esa determinación. Para las personas como yo, que hemos tenido la oportunidad de estudiar estos temas, las personas que le hemos dedicado gran parte de nuestra vida al estudio de esto, yo creo que la contribución que podemos hacer es al menos tratar de encaminar un mecanismo procesal a través del cual el pueblo de Puerto Rico pueda de forma democrática tomar su propia determinación. No necesariamente la mayoría de los puertorriqueños van a pensar igual que yo, pero yo creo que la contribución que yo pueda hacer y que muchos otros puedan hacer igual o más que yo, es poder fraguar, ¿verdad? Es poder articular un mecanismo procesal, ya sea una asamblea de estatus, a través de la cual los puertorriqueños puedan negociar en Washington, a ver qué es lo que Washington está dispuesto a dar y lo que nosotros estamos dispuestos a conceder y lo que nosotros estamos dispuestos a hacer en esta coyuntura para que los puertorriqueños puedan decidir con las cartas sobre la mesa cuáles son las alternativas reales acerca de su futuro, ¿verdad? Y que el pueblo decida. Yo creo que en el análisis final, oye, que el pueblo decida. Pero ese mecanismo procesal en este momento no existe. Los políticos locales proponen, ahora mismo la gobernadora accidental de Puerto Rico, Wanda Vázquez, lo que propone es un referendo no vinculante al Congreso, estadidad sí o no, que realmente no resuelve absolutamente nada, porque eso es un concurso de belleza que en el Congreso ni caso le hacen. Estas cosas hay que plantearlas de la mano del Congreso, empujar este tema en Washington, pero Puerto Rico tiene que hacer dos cosas, Mario, y las tiene que hacer de la mano. Puerto Rico tiene que sanear sus finanzas, porque si no saneamos nuestras finanzas no vamos para ninguna parte, porque que yo sepa, ninguna república quebrada va para ninguna parte, y ningún estado federado quebrado va para ninguna parte. Mira el país de nosotros. Mira un poquito al lado y ahí nos tira a nosotros, que nos puede ver, prácticamente nos puede ver desde San Juan. El caso de Cuba, tenemos que hablar de eso. Allí ha habido, allí lamentablemente no se han dado no se han dado las condiciones, ¿verdad? No ha fraguado, no se ha concretado lo que uno hubiera esperado, no solamente del lado de los Estados Unidos, pero del lado de Cuba también. Yo pienso que yo no tengo la capacidad intelectual ni la inteligencia para que mi opinión sea válida, pero yo creo que han sido muchos años viviendo un sistema que día tras día, mes tras mes, año tras año, hora tras hora, los métodos y las acciones que toma lo que hacen es hundir el país en un hueco del que no sale. Y es penoso que después de más de 60 años de esto sucediendo, no haya quien diga, coño, algo estamos haciendo mal. Porque sigo tropezando con la misma piedra y cayendo en el mismo hueco. Y pasa un año y vuelve a la misma piedra y vuelve al mismo hueco. Entonces no sale de ese ritmo. Y a pesar de todas estas cosas que están sucediendo, lo que más yo veo que ha traído el nuevo sistema que se implantó en 1959 es que solo es lucha por el poder. Quién se mantiene arriba, quién se mantiene controlando todo. Y eso es lo que se ha mantenido hasta ahora. Sí, lamentablemente no ha habido una evolución, ¿verdad?, en el pensamiento. A mí, obviamente, ¿verdad?, como puertorriqueño, yo le tengo mucho respeto y mucha admiración a la valerosidad del pueblo de Cuba. Yo soy y me considero un amante de Cuba, ¿verdad? Y un estudiante de su historia y un admirador de su gente, ¿verdad? Nosotros hemos tenido el privilegio en Puerto Rico de recibir a miles de cubanos que han venido acá y han enriquecido nuestra sociedad y han fortalecido, ¿verdad? Lo que nosotros aquí tenemos que ofrecer. Te tengo que decir que yo comparto, ¿verdad? Ese sinsabor. Yo creo que Cuba ha cometido, ¿verdad?, recientemente grandes errores. Yo creo que el problema no solamente es que Trump llegó y acabó con el proceso que el presidente Obama había comenzado a desarrollar, es que se perdió, me parece a mí, una gran oportunidad. Esto se creó
Se creó una percepción de que iba a haber algún tipo de transformación importante a lo interno, ¿verdad? Con esta reforma constitucional, y vemos que no fue así. Se creó una gran expectativa a nivel internacional con la puesta en marcha de la legislación de 2014 para la atracción de inversión extranjera, y vimos que tampoco es así. Yo creo que Cuba tiene que perder el temor, ¿verdad? Y tiene que de alguna manera dejar atrás el pasado. Yo entiendo que si el vicepresidente Biden llegara a la presidencia, ¿verdad? Yo entiendo que sería una muy buena oportunidad para retomar las conversaciones que se iniciaron desde un plano de dignidad y de respeto, ¿verdad? A la soberanía de ambos países, pero para marchar hacia adelante, ¿verdad? Permanecer anclado a una infraestructura de un partido comunista único, ¿verdad? Permanecer anclado, ¿verdad? A unas estructuras anquilosadas, de una doble moneda que no se sostiene, ¿verdad? Los pugs, la moneda. Hay personas que, sí, Esa, hay personas que dicen que la moda es cíclica. Usted usa el pelo largo ahora y dentro de 20 años usa el pelo corto, pero vuelve el pelo largo de nuevo dentro de 20 años, y vuelve el bigote, y vuelve la barba, y vuelve todas esas cosas que había en los años, en los siglos XVIII y XIX están volviendo ahora, todo el mundo usa barba, todo el mundo tiene el pelo largo y así. Y yo creo que es cómico porque pasa lo mismo en la política. Cuba luchó muchos años por ser soberana. Lo logró, entre comillas, hasta el año 59, y se pensó que el 59 iba a ser la apertura total de la soberanía del pueblo cubano, y no fue así. Se convirtió en la colonia de la antigua Unión Soviética. Se convirtió en un títere, en una nación satélite manipulada por un gobierno imperial, como eran los rusos igual, y que no había diferencia entre el mundo, entre la sociedad soviética y la sociedad americana y los otros imperios que han surgido en el mundo. No había diferencia ninguna entre ellos. Y Cuba volvió a ser el mismo estado colonial que era en los años de la precolonia. Así que no solo la moda es cíclica, todo es cíclico en esta vida. la política. En el tema de Cuba, ¿verdad? Un poco ya redondeando, yo quería también, ¿verdad?, dejar este pensamiento para ponerlo en su contexto histórico, ¿verdad? Y esto es importante para los jóvenes que están sintonizando. La revolución del 59, ¿verdad? Fue ¿el producto de qué? Bueno, del golpe de Estado del 52, de la suspensión de las elecciones aquellas del 52, ¿verdad? A raíz del golpe de Batista de marzo del 52. El golpe de Batista realmente también fue la consecuencia, ¿verdad? De todos esos gobiernos débiles, de Prío, de Grau San Martín, ¿verdad? De todo ese periodo de la historia cubana que desemboca entonces, ¿verdad? Con lo que se entendió era la reivindicación del 59, ¿verdad? Que era comenzar de nuevo, acudir al ideario martiano, ¿verdad? Y gente como Eddie Chivás y un montón de gente que contribuyeron a aquel proceso que se entendía que era uno de reivindicación nacional sobre los postulados del nacionalismo histórico cubano. Y si no hubiera habido la corrupción y el ganterismo y todas las cosas que hubo, ¿verdad?, en el periodo de la República, pues quizás no hubiera sucedido lo que sucedió en el 59. El 59 entonces yo lo veo como consecuencia de lo que vino antes. Lamentablemente se da dentro del periodo de Guerra Fría, ya sabemos lo que pasó, pero ahora, en el 2020, en una coyuntura diferente, no existe excusa alguna para no hacer autocrítica en Cuba. Eso es lo que me parece a mí sorprendente. No veo la autocrítica por ningún lado. Es inexplicable, es inexplicable. Para más de lo mismo. Es inexplicable y triste. Eso Y de triste. Venezuela, porque Hugo Chávez y el movimiento de Hugo Chávez fue producto de décadas de corrupción. Ahí está el residenciamiento de Carlos Andrés en el 93, el gobierno débil, incompetente del expresidente Caldera hasta el 98. Y Hugo Chávez simplemente fue la consecuencia, ¿verdad?, de décadas de corrupción, de una economía que no daba para más en aquel momento de 1998 en Venezuela, que desemboca en el triunfo de Chávez, y esa gente no ha salido más de ahí, y ahora con Nicolás Maduro se mantienen a fuerza de sobornos, de extorsión física y emocional,
Y no hay autocrítica tampoco. En el caso de Maduro no hay autocrítica. Esa gente sí. La autocrítica no existe en los gobiernos Un totalitarios, pudor. profesor. La autocrítica no existe en los gobiernos totalitarios. Es por eso que seamos totalitarios, porque no hay libertad para hablar, no hay libertad de expresión, no hay autocrítica. Si usted critica, lo purgan de la sociedad, como si fuera un ente malo, maligno, o la tendencia en el gobierno cubano es asociarte con los Estados Unidos. Son muchos años diciendo que los Estados Unidos son malos, son malos, son malos. Entonces, cuando uno tiene una opinión, dice, este es un agente de los Estados Unidos, y ya eso basta para que la sociedad te pulgue, te bote de todo el contexto social que se vive en Cuba. Profesor, hemos estado hablando por más de una hora. Wow. Me parece que es que yo se lo dije, el tiempo vuela. Y si seguimos por este camino hablando de Cuba, pasamos 2 horas o 3 horas más conversando, porque son temas muy, muy, muy ricos en cosas, en muchas cosas que discutir y opiniones Un tema bien cercano al corazón, déjame decir. no, eso se lleva adentro. Uno emigra físicamente, pero emocionalmente se queda en su país. No importa lo lejos que estemos, siempre tenemos cuando salimos al patio, hacemos así y respiramos y dice, qué olor a palma, a palmiche, el olor de los animales, el olor de la hierba cuando se moja. Esas son cosas que nos quedan, todo lo llevamos así dentro y lo llevaremos de por vida. Yo quisiera que usted, antes de terminar el programa, se despidiera de la audiencia, de todas las personas que usted quiera despedirse ahora. Yo creo que este es el momento, y si usted quiere hacerlo, por favor. No, yo agradezco el llamado que usted me hace, me ha hecho el día, ¿verdad? Hablar de todos estos temas. Hemos logrado, ¿verdad? Así como regadera, tratar temas diversos, pero que están imbricados, que están relacionados, ¿verdad? Los unos a los otros, que son los temas nuestros en el Caribe. Fue el propio Martí que dijo, estas islas hermanas que juntas han de perecer o juntas han de salvarse, ¿verdad? Y entonces me han dado la oportunidad de poder hablar un poco de ellas y de seguir hurgando, ¿verdad? En lo que ha sido nuestra historia, una historia de lucha, una historia complicada, ¿verdad? A las puertas del imperio más grande que la civilización occidental haya visto, ¿verdad? Eso en sí crea desafíos y complejidades geopolíticas. Así que te agradezco mucho la oportunidad y espero que en siguientes ocasiones podamos seguir explorando, ¿verdad? Seguro que si la invitación está abierta, cuando usted quiera regresar, hablaremos de otros temas que también son de importancia, no solo la historia de Puerto Rico, sino otros temas también políticos y sociales que afectan el área del Caribe y Sudamérica. Así que